Buenas tardes, señores estudiantes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Ok, gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar rapidito con las exposiciones. Sí, vamos con el primer grupo, por favor. Estamos, déjenme ver, seguridad, desarrollo local. Perfecto. Vamos, con el primer grupo son Abad, Astudillo y Freire con componente sociocultural del, la actualización del plan de ordenamiento territorial del municipio, ¿no es cierto? Bien, le voy a pasar para que ustedes puedan compartir pantalla. Listo. Podemos comenzar, por favor. Por favor, pongan mucha atención porque de aquí salen también parte de las evaluaciones. Uno, y dos, no se olviden que las preguntas tenemos que socializar entre todos, porque esas preguntas son las que van a ir a la prueba y al examen también, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso. Bien, chicos, son todos suyos, siga. Muy buenas tardes, compañeros. Ingeniero, el día de hoy nos tocaba exponer el tema de componente sociocultural. Se dice que este componente tiene como centro de análisis a la población del Cantón Lago Agrio, su estructura, composición y dinámica de crecimiento demográfico. Se dice que los componentes socioculturales están relacionados con la educación, salud, inclusión económica, migración, seguridad y movilidad social. En el tema del ámbito cultural, se abarcan las costumbres y tradiciones de las comunidades, pueblos, nacionalidades asentadas en el Cantón Lago Agrio. A continuación tenemos estructura de la población del Cantón Lago Agrio. En el año 2010 se realizó el 7º censo de población y el 6º de vivienda en el Cantón Lago Agrio. Se registraron 91.744 habitantes, de los cuales 44.778, el 48% son mujeres y el 51% son hombres. De acuerdo a la información del Instituto Ecuatoriano, en 1990 al 2001, el Cantón Lago Agrio creció a un ritmo del 5.2% anual. Y en el año del 2001 al 2010, su población creció del 3.6% anual. Según el dato del INEC, en el 2010, el 52.9% vive en zonas urbanas y el 47.1% de la población vive en la zona rural. Movilidad humana. En el Cantón Lago Agrio, en 2010 se registró una población de 91.744 personas. El 43.5% son nacidas en el cantón y el 48.3% son oriundos de otros cantones del país y el 8.2% son personas extranjeras. En el año 2020, el Cantón Lago Agrio posee 119.594 habitantes, de los cuales el 63% están concentrados en Nueva Loja. Nuestro cantón sigue siendo la parroquia más poblada, con una tasa de crecimiento anual del 2.7%. Una preguntita, eso está en la siguiente diapositiva, ¿no? Estamos viendo la de estructura de la población. Está la diapositiva número 2. Sí, la diapositiva número 2. ¿Sigo? Sí, así. Movilidad humana. En el Cantón Lago Agrio, en el año 2010 se registró una población de 91.744 personas. No sé, a ver, sí. El 43.5% son... no sé, ya dije ya.
Grupos de atención prioritaria. La vulnerabilidad es el producto de los desequilibrios e inequidad de existencia por causas históricas, económicas, políticas, culturales o biológicas. Se presenta generando dificultades para acceder de manera equitativa al desarrollo. Y en ese grupo, como último, tenemos dentro de ese grupo de atención prioritaria, se abarcan otros grupos. Grupos de atención prioritaria se abarca de adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y personas en situación de violencia intrafamiliar. Adultos mayores. Las personas adultas mayores en el año 2019 se considera como tal a las personas de 65 años. Gozarán de derechos como el acceso a una vivienda, atención gratuita, salud, medicina, jubilación, rebajas en el transporte, en los servicios públicos y privados. En el año 2010 fue en el año que se realizó el último consenso de población y vivienda. O 55% respecto a la población del cantón. Y en nuestro cantón el 56% de las personas adultas ya no trabajan, mientras que el 44% aún realizan actividades productivas. Niñas, niños y adolescentes. Los niños, las niñas y adolescentes constituyen un sector importante de la población. En el Cantón Laguario, en el año 2010 habitaban 26.658 niños y niñas, siendo el 29.1% de la población total. 12.649 adolescentes que representan el 13.8% de la población cantonal. Las niñas y niños siguen viviendo particularmente en situaciones de desigualdad y violencia. En muchos casos, la pobreza son heredados de una situación de sus padres que no tuvieron posibilidad de desarrollar capacidades para brindar a los hijos sus derechos universales, entre ellos el acceso de la educación. Personas con discapacidad. Respecto a las personas con discapacidad, en el Cantón Laguario se han identificado 4.497 personas con discapacidad permanente. Las discapacidades han afectado en mayor medida a los hombres del cantón, con una recurrencia de 61.3%, comparado con el de las mujeres, que es el 38.6%. Y las personas LGBTI tienen el 0.1% con discapacidad. Personas privadas de la libertad. La Constitución de la República del Ecuador determina en su artículo 35 a personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria. El artículo 51 reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad, mientras en el artículo 66 expresa la prohibición de la tortura, la desaparición forzada. Según el informe de Defensa del Pueblo, en el año 2018, mantienen un promedio de 970 personas. Personas en situación de violencia intrafamiliar. En el Cantón Laguario existe otro gran grupo de personas vulnerables que está conformado por personas que sufren violencia intrafamiliar, discriminación y generalidad de género. En Sucumbíos, durante los años 2018 y 2019, se receptaron 1.549 causas
de los cuales el 46.04% son delitos de violencia y el 27.6% son contravenciones de violencia. Los casos están reportados de violencia contra la mujer ascienden a 835 causas, de las cuales el 89.98 son por violencia psicológica, el 14.59 por violencia física y el 0.43 por violencia sexual. Institucionalidad de la inclusión social en el cantón. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como ente receptor del ramo de la misión del MIES es definir y ejecutar políticas estratégicas, planes, programas, proyectos, servicios de calidad y con calidez para la inclusión económica y social. Para las personas con discapacidad, las condiciones de pobreza o extrema pobreza del cantón, el MIES mantiene el Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad. Gobierno provincial de Sucumbíos. El marco legal vigente dispone a los gobiernos autónomos descentralizados a diseñar e implementar políticas de promoción y construcción, equidad e inclusión en su territorio y promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria. En el año 2014, el gobierno de Sucumbíos normalizó la existencia jurídica del Patrono Provincial de Acción Social, que es donde se creó el Sucumbío Solidario como una entidad descentralizada del CAT provincial, con una autonomía administrativa y financiera. El trabajo de Sucumbíos Solidarios está especialmente centralizado en la protección, en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas privadas de la libertad. Y también entra el grupo de las personas con enfermedades catastróficas. Unidad de Acción Social del Lago Agrio. Es una institución adscrita al GAT municipal del Lago Agrio que coordina el desarrollo de programas y proyectos de atención de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, implementando estrategias que permitan la construcción de espacios de bienestar para los grupos de atención prioritaria. Institucionalidad de la inclusión social en el cantón. En el cantón. Dirección de Educación, Cultura, Deporte, Recreación del GAT Municipal del Lago Agrio. GAT Municipal del Lago Agrio cuenta con una sección de equidad de género, en donde se sitúa de violencia. Cuenta además con una oficina de la juventud encargada de realizar acciones tendientes a garantizar los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes. Realizan gestiones para garantizar la recreación de los niños y niñas a través de las escuelas de fútbol del GAT municipal. Las acciones realizadas por la dirección son coordinadas por la Unidad de Acción Social. Dentro de eso están especialmente los proyectos en atención a la mujer en situación de violencia en la familia, quienes son afectados de estos fenómenos sociales. Consejo del Cantonal de Protección de Derechos. El COTAD en su artículo 54 dispone a los GAT municipales como parte de sus funciones implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren la exigibilidad de los derechos
consagrados en la Constitución. Personas en situación de violencia intrafamiliar. En el Cantón Laguario existe otro gran grupo de personas vulnerables que está conformado por personas que sufren violencia intrafamiliar, discriminación, generacionalidad y de género. Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. La ordenanza sustitutiva que regula la organización y funcionamiento del sistema de protección integral de derechos en el Cantón Laguario también dispone la conformación de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Su función principal es la protección de los derechos individuales, de la disposición de medidas administrativas de protección que sean necesarios para resguardar el derecho amenazado a restituir el derecho vulnerado dentro del Cantón Laguario. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Continuamos con la organización y tejido social. El tejido social lo conforma un grupo de personas que se unen para manifestar necesidades humanas elementales o superiores, como son la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social, la cultura, el deporte, servicios públicos y transporte. Se dice que en el cantón se ha identificado más de una docena de agrupaciones juveniles que buscan una inclusión social y oportunidades de desarrollo para la juventud del cantón. La siguiente, compañera, por favor. Los grupos étnicos y diversidad intercultural. La diversidad étnica hace referencia al número de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una determinada región o país. Cada uno de ellos con sus respectivas tradiciones, pues la diversidad cultural hace referencia a toda la diversidad de costumbres, lenguajes, tradiciones, comida que pertenece a cada pueblo. Tenemos la nacionalidad quichua de la Amazonía, asentados principalmente en las parroquias Santa Cecilia y Elena. Se dice que los principales españoles establecieron las encomiendas en Baeza, Archidona, y obligaron a trabajar como esclavos a miles de indígenas, siendo la esclavitud física y económica, que dice que ya esto los obligó los empujó a migrar al interior de las selvas, estableciéndose con otras comunidades. Según datos del 2010, se estimula una población de 5.800 personas quichuas. Comunidad Cofán. Habitan 730 habitantes distribuidos en 146 familias. Se ubican en las parroquias Dureno, Eleno y Jambelí. Se dice que los niños de estas comunidades y adolescentes de la comunidad Cofán en la parroquia Jambelí no tienen centros de salud ni escuelas cercanas. Son considerados como maestros y grandes sabios. Ahora sí, la siguiente. Ya, nacionalidad Shuar. Los Shuares han sido tradicionalmente residentes de los bosques. Familias extensas vivieron en casas grandes dispersas en el bosque, no en poblados núcleos. La dieta tradicional básica es la yuca cultivada y cosechada por las mujeres en claros bosques y preparados por los hombres. Pueblo afro. El pueblo afro es el conjunto de núcleos familiares de ascendencia africana que forman las comunidades urbanas y rurales, que han mantenido una cultura propia y una historia común, que están determinados a representar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones su acervo cultural, que mantienen sus territorios ancestrales. Son llamados afroecuatorianos a los descendientes de los esclavos que llegaron a América. En la actualidad habitan más de 2.000 afrodescendientes que aportan una importante riqueza cultural a nuestro cantón.
La identidad cultural y sentido de pertenencia. La identidad es identificarse dentro de un grupo y se manifiesta y transmite mediante el lenguaje, la comida, los mitos, etc. Se recoge los diversos intentos de asimilación y de estructuración de su cultura, desde tiempos coloniales hasta la presente, los mismos que han provocado el deterioro paulatino de su identidad hasta el punto de sus costumbres como la vestimenta. Definimos identidad cultural como el objetivo de valores tradicionales, simbólicos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social. El patrimonio cultural tangible e intangible. Tangible es todo aquello que puede tocar porque es material, mientras que la intangible es todo lo contrario, es decir, lo que no es material, por lo que no se puede tocar. El patrimonio cultural está compuesto por el patrimonio cultural tangible y el patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural intangible es el que tiene mayor perspectividad en el cantón. Tenemos también un patrimonio documental, el patrimonio inmaterial y el patrimonio inmueble. El patrimonio documental son archivos de registro civil, archivos pasivos, la biblioteca. El patrimonio material son construcciones de canoa, el uso de guano, los mitos del origen cofán, las leyendas. El patrimonio inmueble son el Parque Central, la Catedral, Pozo Petrolero, el Parque de la Madre, la Choza del Aguarico. Se dice que el 30 de enero del 2019, el GAD municipal expandió una ordenanza que establece que el patrimonio cultural histórico del cantón como son sitios que expresan memoria colectiva. Sin embargo, no es suficiente, ya que las comunidades y las nacionalidades están amenazadas con la expansión de la frontera agrícola. Buenas tardes, continúo yo con la educación. Dentro de la cobertura y equipamiento educativo, según la información del Ministerio de Educación, en el Cantón La Guairo existen 201 centros con oferta educativa. El mayor número o donde se encuentran más concentrados es en Nueva Loja con 51 centros y menos centros educativos en la parroquia 10 de agosto. Para analizar la situación de la educación y el aprovechamiento educativo es importante partir de la siguiente premisa. A menor cantidad de alumnos que atienden un maestro, mayor cantidad de educación. ¿A qué nos referimos con eso? Podemos decir que normalmente, en general, Farfán tiene mejores condiciones debido a que maneja 15 alumnos por docente. Actualmente en Nueva Loja se podría decir, bueno, el promedio general que establece aquí el documento son 22 estudiantes por docente, pero como sabemos la realidad actual no es así, ya que en los centros educativos incluso se manejan 40 o más estudiantes, lo cual según la premisa que nos explica dice que a menor cantidad de estudiantes va a ser el mayor aprendizaje o que va a poder aportar el docente hacia los alumnos. La oferta educativa en los distintos niveles es un indicador importante. Así tenemos la educación inicial, que se encuentra presente en 61 establecimientos, la educación general, de primero a décimo en 194 establecimientos, BGU, que es el bachillerato, en 41 establecimientos. Tenemos lo que es la modalidad presencial, semipresencial, y predominando la modalidad matutina en el cantón. También, en cuanto a la infraestructura, podemos decir que los servicios básicos aún no se encuentran cubiertos en todos los establecimientos. Solo apenas en un 92% están, se podría decir, cubiertos, ya que hay muchos lugares aún en los que aún no poseen energía eléctrica, agua potable, internet, cobertura e incluso acceso a las escuelas. Hay que recalcar muy importante el aporte que ha tenido el GAD municipal en Lago Agrio, ya que ha contribuido significativamente con mejoras y arreglos en al menos 20 centros educativos. La siguiente, por favor, compañera. Ya. Lo que es la asistencia escolar,
De acuerdo a los datos del último censo en la población en el año 2010, existe el 5,7% de la población mayor a 15 años sin estudio. Es lamentable como el porcentaje de estudiantes disminuye en la educación superior, como vemos en la siguiente tabla. Dentro de este tema, como ya mencionamos, podemos analizar, como dice en la tabla, que a medida que prácticamente los estudiantes van avanzando sus niveles educativos, vemos que en el nivel superior es donde menos se encuentra aumentado el porcentaje, por así decirlo, ya que la mayoría de veces únicamente el estudiante o de acuerdo a las posibilidades llega normalmente a lo que es el bachillerato, si es que es el caso, y si no, la educación básica. Es algo que aún sigue significando un problema a nivel país. Tenemos también, esto nos lleva al tema de analfabetismo. Aún se encuentra presente en el cantón, pero es en menor comparación con la tasa provincial, predominando más en mujeres que en hombres. Esto es de preferencia en las mujeres indígenas y de raza negra, como vemos en el cuadro, ya que la mujer conforma el 14,2% más que en el hombre indígena. Analizando, se podría decir que hay la posibilidad de que también sea por lo que en lo que es las comunidades indígenas, el hombre, se podría decir, ejerce las labores de trabajo, de casa, y quizás la mujer, por la razón de que se encuentra en su hogar con los niños, tiene menos posibilidades de alcanzar la educación superior. Hablando de educación superior, tenemos que según la estimación del distrito, solo aproximadamente el 40% de los jóvenes tienen acceso a la educación superior. A pesar de la oferta académica que existe en Lago Agrio, como sabemos, tenemos 6 universidades y 2 institutos, dentro del cual se encuentra nuestro prestigioso instituto, Marta Bucarán, donde aún los estudiantes salen fuera de la provincia en busca de otras carreras. Esto, ¿a qué se debe? A que la oferta académica de las carreras existentes hoy en día en Lago Agrio se concentra el mayor número de ofertas en lo que son áreas administrativas, educativas, psicopedagógicas, turismo y derecho, pero sin embargo no se ha fortalecido la educación de las carreras ligadas a la medicina, a ingeniería mecánica, civil, entre otras, razón por la cual aún la mayoría de estudiantes sigue saliendo fuera de la provincia en busca de mejores ofertas educativas. La siguiente, compañera, por favor. Ya, tenemos el tema de salud. Dentro de la cobertura y equipamiento de salud, a pesar del equipamiento de salud que tenemos, solo para poner como dato, en el sistema de salud pública está conformado por un hospital general, 5 dispensarios del IES, 9 centros de salud tipo A, 2 centros de salud tipo B, 9 puestos de salud, 2 unidades móviles, entre otras, aquí en el cantón. Pero sin embargo, a pesar de ese dato, aún sigue estando desabastecido la población por este servicio. Y esto es de preferencia en el sistema, en las comunidades rurales, siendo las comunidades indígenas las más afectadas. Tenemos dentro del tema de fecundidad, mortalidad y morbilidad que en el 2018 el 21% de nacidos vivos son hijos de mujeres adolescentes. En los últimos años ha disminuido las enfermedades prevenibles y aumentado las crónicas al mismo tiempo que el índice de mortalidad. Finalmente, con respecto a la morbilidad, que la principal patología en el cantón es la rinofaringitis, conocida como la gripe común. Dentro de la seguridad ciudadana tenemos aspectos a considerar, como es la inequidad estructural de carácter social, económico, cultural, así como la violencia familiar, de género, maltrato infantil y tráfico de personas. Como no es de desconocimiento de nadie, sabemos que en Sucumbíos el robo es el indicador con mayor incidencia. La siguiente, compañero. Ya, las consecuencias sociales de la emergencia sanitaria. Dentro de este tema tenemos lo que es el impacto en la economía debido a la paralización de la producción casi en su totalidad,
como fue en el tiempo de pandemia de 2019 al 2020. Tenemos la quiebra en locales comerciales debido al confinamiento y la restricción de la movilidad, como es de conocimiento de todos. Debido al confinamiento, muchos locales tuvieron que cerrar, clausurar, cerrar y quedaron totalmente en quiebra. Esto generó también desempleo, ya sea por liquidación, por despido intempestivo, y al mismo tiempo nos llevó al incremento de pobreza. Y también significó un gran problema en el impacto de la educación, situaciones que hasta la fecha aún se han visto afectadas en los estudiantes. La siguiente, compañera. Ya, las conclusiones del componente sociocultural. Dentro de las conclusiones del componente sociocultural podríamos mencionar, la verdad, muchas. Lo que tenemos en cuanto a la accesibilidad de los centros educativos, de acuerdo a las inequidades de ciertos temas que ya mencionamos. También podemos ver cómo han sido afectados la población vulnerable y de atención prioritaria, que no se encuentra cubierta completamente. También tenemos problemas de niñez y adolescencia en cuanto es al alcoholismo o drogadicción. Entre muchos problemas esos más, hemos llegado a la siguiente conclusión. El desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población se ve sumamente afectada por múltiples razones como la pobreza, dificultad de acceso de salud y en algunos casos a la educación, que se vinculan convirtiéndose en un poderoso freno al desarrollo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, primera situación. Bueno, hay algunas preguntas que yo quería hacer, pero por efecto del tiempo no podemos. Segundo, habíamos dicho 10 minutos por persona, ustedes se llevaron 25 minutos, más, casi 30. Entonces, tengamos cuidado en eso porque eso va bajando nuestra nota. Tiene que ser muy conciso, ¿sí? Por eso tenían que haber leído un poco más y hacer más condensado el trabajo, porque realmente es bastante información y toda la información que ustedes dieron, si bien es relevante, pero debemos hacer más condensado, ¿sí? Por favor, porque tenemos otros grupos que tienen que terminar y si no terminan, no hay nota para ellos. Entonces, yo creo que debemos ser consecuentes con los compañeros. Bien, nos quedan 6 minutos. Nos vamos, regresamos y continuamos con el segundo grupo enseguidita, por favor. Listo. Las personas que hicieron el grupo anterior fueron en orden de la lista. ¿Me confirman? ¿Me confirman si las personas del primer grupo fueron Abad, Astudillo y Freire? ¿Así fueron como pusieron? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, listo. Bien, continuamos con el segundo grupo, por favor. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ya la compañera le comparte la diapositiva. Sí, ya está listo para que compartan. Recuerden, tienen 10 minutos, por favor. Sí, buenas tardes, compañeros, ingeniero. A nosotros nos ha tocado el tema de componente económico productivo. El componente es aquel que comprende el análisis de las principales características económicas del Cantón Lago Agrio y su interrelación con todos los factores productivos y cómo estos están vinculados con el desarrollo de la economía integral del Cantón Lago Agrio, es decir, la productividad dentro del Cantón Lago Agrio. La composición económica de la población. La población económicamente activa de nuestro cantón representa a todas aquellas personas que pueden desempeñar actividades económicas de cualquier índole, remuneradas o no remuneradas. Cabe recalcar que durante la pandemia que atravesó el país por la presencia del COVID, fue algo un poco problemático en lo que es la economía. Las principales actividades económicas productivas. Dentro del Cantón Lago Agrio, las principales actividades económicas productivas son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la explotación de minas y las carteras. Es decir, todas aquellas que permitan la obtención y la extracción de materias primas o de recursos a partir de recursos naturales.
El valor agregado bruto. El valor agregado bruto o añadido bruto es uno de los indicadores más importantes para la evaluación de las actividades económicas. Nos permite medir el valor generado o añadido a los productos o bienes, bienes o servicios a través de las distintas etapas del proceso productivo. Es decir, desde el momento que es producido en el campo hasta el momento que llega a los locales de venta, en este transcurso de tiempo, todos los valores que han sido recogidos, que se le han agregado, son el valor agregado bruto. La producción agropecuaria. Los principales productos agrícolas dentro del cantón Lago Agrio son el cacao CCN 51 o más conocido como el cacao ramilla. Posterior a estos están el café robusto y la palma africana. Los principales productos pecuarios. Los principales productos pecuarios dentro del cantón Lago Agrio, de acuerdo a la ISPAC, corresponden a los pastos mixtos, la especie saboya, el pasto dalis, las especies gramolote y marandú. Cabe recalcar que esto es en base a un censo que fue realizado en el 2017 por el SPAC, es decir, no son datos actualizados, porque en la actualidad no son no es la saboya el pasto que más se produce dentro del cantón Lago Agrio. Los principales productos piscícolas. La piscicultura en la actualidad ha ganado bastante terreno dentro del cantón Lago Agrio. Se identifican grandes granjas piscícolas ubicadas principalmente en las parroquias Jambelí, Santa Cecilia, Nueva Loja y General Farfán. Estos desarrollan sus actividades productivas con piscinas destinadas a la producción, cría y engorde de peces de crecimiento, especies de tilapia roja, negra y la cachama, y en la actualidad el sábalo. Lo que es el siguiente tema, a continuación les explicará mi compañera. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación me ha tocado exponer sobre los sistemas productivos. Estos sistemas se dividen en 4. El sistema empresarial, combinado, mercantil y marginal. El sistema empresarial se utiliza un paquete de alta tecnología, como por ejemplo la maquinaria y equipos, en la cual se emplea la mano de obra asalariada, permanente y ocasional. En el cantón, este sistema está localizado únicamente en la plantación de palma africana en la parroquia de Ureno. Por lo tanto, su representatividad está respecto a todos los sistemas de producción del cantón es sumamente bajo. En cambio, el sistema combinado, este paquete tecnológico semi-tecnificado, está relacionado en las labores sustentadas en la fuerza de trabajo que se combina con otras formas de remuneración. En el cantón, este sistema de producción se encuentra en plantaciones de palma africana y en granjas piscícolas, distribuidas en las parroquias del cantón. En cambio, el sistema mercantil, este se encuentra articulado con el mercado de consumo. Se dice que su economía se basa predominantemente en el ámbito de subsistencia y autoconsumo para las familias campesinas. Este es un sistema predominante en el cantón, en los cultivos de productos y permanentes. Y finalmente, el sistema marginal, este se encuentra en los efectos del crecimiento económico, pues el intercambio es mínimo, ya que este genera muy pocos excedentes y por lo tanto tiene poca rentabilidad. En este caso se utiliza mayoritariamente la tecnología ancestral tradicional. Los principales cadenas productivas, ¿qué son? Estas son un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la población, en la producción y en la transformación que lleva hacia el mercado del mismo producto. Esto se divide en la cadena productiva de cacao y café, que dice que el primer eslabón de esta cadena productiva corresponde a la producción primaria en el cantón Lago Agrio. En esta existen 5 centros de acopio que se encuentran en funcionamiento con apoyo de la ONGS. Además, esta cuenta con un aporte que realiza el GAT provincial, que es a través del Corpus Sucumbidos. Y también que esta
cuenta con un centro de acopio en Colombia, en la cual acoge una producción de café, cacao, arroz, maíz, y este centro de acopio también se cuenta con piladora de café, piladora de arroz, descasar y adora de café. Los principales centros de acopios dentro del cantón son Aprocel y Agroduc. Se dice en la cadena productiva de productos cárnicos, la cadena de comercialización inicia con los productos de ganado de carne y leche, ganando el doble de propósito, en la cual poseen fincas con un promedio de 30 a 100 hectáreas al cultivo de pastos. Los ganaderos venden entre 6 a 30 animales al año, siendo estos los intermediarios sus principales compradores, en las que se establece el precio de los animales sin ser pesados en una báscula, sino basados en la experiencia del intermediario. Los intermediarios conforman el segundo eslabón en la cadena productiva, quienes estos comercializan en el Cantón del Aguario y en Quito. Los expendedores de carne están agrupados en dos asociaciones, en la Asociación Santuario del Cisne y la Asociación 4 de Febrero. En cambio, los factores de producción se dividen en lo que es la tierra, agua y riego, y lo que es el capital financiero. La tierra, en el Cantón Laguario, está predominando las tierras de capacidad 5, que corresponden a los suelos con limitaciones fuertes a muy fuertes para la agricultura, que son sumamente difíciles de eliminar, por lo que estos están aptos para el pastoreo. Y estas se extienden por casi toda la parroquia de General Farfán y en las parroquias de Santa Cecilia, Jambelí y Nueva Loja. El agua y riego, en este caso, la superficie agropecuaria del cantón no dispone de riego, sino con excepción de 2 hectáreas de cultivo de arroz que se ubican en la parroquia de Pacayaco. Y el capital financiero se puede identificar varias instituciones financieras públicas que son de banca privada y cooperativas de ahorro, que se ponen con disposición de los productores del cantón en diferentes tipos de créditos para así impulsar pequeñas empresas y emprendimientos familiares, como es Ban Ecuador, que esta mantiene una oficina sucursal en la ciudad de Nueva Loja, mientras que los principales bancos privados del país también cuentan con agencias. Finalmente, la seguridad y soberanía alimentaria, estas se dividen en los productos de exportación, autoconsumo y estratégicos. Los productos de exportación son los principales que se vinculan con el mercado para la exportación, como lo son la palma africana, cacao, malanga, café y palmito. En cambio, los productos para autoconsumo, estos debido a las características climáticas de las provincias amazónicas, no existe una destacada producción en sus suelos rurales que están relacionadas al consumo cotidiano de una creciente población urbana. Es así que la seguridad alimentaria del Cantón Laguario depende de manera sustancial de la importancia de productos que de las otras ciudades de la costa o la sierra. Y a través de estos intermediarios que nos comercian con verduras frescas, frutas, aves, mariscos, lácteos y entre otros. Y finalmente, los productos estratégicos, estos representan los que tienen un comportamiento especial en lo referente a la soberanía alimentaria y lo que contribuye a la identidad cultural. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a exponer sobre otras actividades económicas del cantón. Actividad forestal. Estas acciones se sujetan a la normativa de manejo forestal sustentable para bosque húmedo establecida por el MAE, considerándose un aprovechamiento legal, aunque también se realiza aprovechamiento y tarea ilegal. La actividad agroindustrial comprende que es una actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y el comercio de los productos
pecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Dentro de la actividad artesanal, el Cantón La Guaira se ha evidenciado una evolución de la pequeña industria y los emprendimientos artesanales, buscando incorporarse en el mercado local, provincial y nacional. La artesanía es la segunda fuerza del emprendimiento, en donde se elabora una variedad de productos utilizando desde materiales considerados como desechos. La actividad turística. Las modalidades de turismo que el Cantón La Guaira pone a disposición de los turistas son etnoturismo, turismo comunitario, ecoturismo. El etnoturismo está directamente relacionado con la revalorización de las culturas ancestrales. El turismo comunitario, como complemento al etnoturismo, algunas comunidades ofrecen el turismo comunitario que se diferencia del anterior porque en estas categorías las comunidades comparten sus viviendas con los turistas o visitantes para que ellos puedan conocer a fondo sus costumbres, su forma de vida y sus conocimientos ancestrales. El ecoturismo. La Guaira pone a disposición de los turistas una amplia alternativa de sitios naturales de aventura con un amplio potencial relevante de áreas de protección ecológica. Dentro de la sustentabilidad de las actividades económicas, de acuerdo al análisis de riesgo presentado en el componente biofísico, los principales peligros que enfrentan las actividades económicas y sus infraestructuras son los movimientos en masa, las eventuales inundaciones y los suelos erosionados. En la presencia de proyectos estratégicos nacionales, Coca-Cola Sinclair es un proyecto estatal de generación hidroeléctrica y de transmisión eléctrica al Sistema Nacional Interconectado. La energía generada en Coca-Cola Sinclair representa el 44 y 62% de la demanda de potencia y energía respectivamente, afirmando la generación y reduciendo la posibilidad de desabastecimiento eléctrico. Dentro de las características presupuestarias del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Guaira 2014-2019 y flujos fiscales corresponden al análisis entre el valor codificado para el año monto de la asignación presupuestaria para el programa y proyectos. Los principales espacios administrativos de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Guaira son la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el Centro de Faenamiento, el Registro de la Propiedad, la Dirección de Catastro. Como conclusión tenemos que el La Guaira es un cantón diverso, es difícil de definirlo a través de una sola especialidad, considerando que existen varias actividades económicas importantes por la cantidad de empleo que generan, por la superficie territorial que ocupan o por el valor agregado que representan. Gracias. Inge, está hablando, tiene apagado el micrófono. Mil disculpas, está bien. Ya, listo. Entonces, la primera persona que habló ahorita es Gabriela, luego Jennifer y luego Heiner. Sí, Así Inge. fue. Ya, perfecto, listo. Bueno, quedaron muchas preguntas en el aire que yo tenía para conversar un poco, pero no nos demoremos más de 10 minutos para que por lo menos al final de la próxima clase podamos tener un momento de trabajo en equipo con todos, ¿ya? En preguntas y respuestas. Esa es mi idea. Bien, por favor, el siguiente grupo sería para el siguiente lunes. Este viernes tenemos ese evento, si más no me equivoco, ¿sí? Entonces tenemos que ir todos y por favor no me falten, ¿sí? No falten. Voy a tomar lista rápidamente para que puedan retirarse. Les voy tomando lista y se van retirando, ¿sí? Abad, Jessica, Ingeniero, dígame, Presente. dígame, mentor. Mentor, ingeniero, estaba por el tema del viernes, estaba definido para Puyopungo. sí, yo creo que sí, sí, sí. No ha dicho nada la compañera Lili. Hola, ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? ahí le Hola, hola. escucho. Ya. ¿No ha dicho nada la compañera Liliana? Yo creo que sí.
para Cuyucumbu. Con todo ya le voy a preguntar el día de hoy, ¿ya? Cualquier cosa les paso por el chat. Ok. Listo. Astudillo, Presente. Freire, Presente. Guerrero Presente. y Baquingo Heiner Presente. y Baquingo, no sé, Jennifer, Presente, ingeniero. Meneses. Meneses, Hola. ¿verdad? Merino. Buenas tardes, Inge, disculpe que estaba con la Sí. compu y el celular. No se preocupe. Merino, Presente, Inge. por 8. Presente. Nahua, Presente. Naveda, Presente. Obando, Presente. Parra, Presente. Peña, Presente. Rogel, Presente. Romo, Presente. Sánchez, Presente. Segura Karen, Presente, Inge. Buenas tardes. Solís, Presente, Inge. Urbano, Villafuerte. Eso. Presente. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo martes, si es que el viernes no hay clases. Si hay clases, por obvias circunstancias, igual seguimos exponiendo, ¿no? Cuídense y estamos conversando. Ya voy a ver hacia dónde mismo nos vamos, ¿no? Pasen bien.